Es 24 de marzo, estamos vestidos de rojo y esta reseña lo amerita, porque el mejor abogado de Hell's Kitchen está de regreso. Amigos, amigas, neoyorquinos, neoyorquinas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Reseña tardía en la noche de este 24 de marzo, día en el que se estrena la segunda temporada de Daredevil Born Again. Esta es realmente la quinta temporada de Daredevil si tomamos en cuenta las tres originales de Netflix y ahora tenemos Born Again temporada 2. Está ya en desarrollo la tercera temporada, pero he de decirles una cosa, este arranque de temporada número 2 me ha parecido, en lo que voy a catalogar, algo lento pero seguro. Es un capítulo lleno de conversaciones, lleno de diálogos, que nos sitúa otra vez en esa Nueva York sucia y retorcida que vimos en la temporada anterior, sobre todo teniendo a Wilson Fisk, a Kingpin, a Vincent D'Onofrio en la cima más alta jamás alcanzable, que es ser alcalde de Nueva York y tener un montón de gente a tu servicio, como es la fuerza policial antivigilantes que aplica la fuerza bruta a cualquiera que se le ponga en su camino. La temporada número 1 empezaba de una forma bastante potente, y esto es prácticamente sabido por la gran mayoría de nosotros. Matt Murdock, Karen Page y Foggy Nelson se reencuentran con un viejo enemigo del pasado, y realmente es un momento muy emotivo dentro de este universo Marvel, que era la baja, la muerte de Foggy Nelson, y ese inicio de temporada era un ok, vamos a volver y vamos a volver fuerte. Después todo el asunto de la temporada en general de Born Again 1 se fue gestando de una manera un poco atropellada, también por lo que ocurrió detrás de cámaras, que si se tuvo que volver a grabar, que si los directores originales tuvieron que reescribir muchas cosas, que si Kevin Feige dijo esto es una basura, vamos a grabar todo desde cero, y tuvieron que mantener algunas ideas para que la cosa tuviera un poco de sentido. Ahora ya en la temporada 2 se nota ya ese avance, no nada más en la parte narrativa, sino que en la parte visual ya no está todo tan atropellado, pese a que hay una que otra cosita que sí, ojalá recuperaran un poco de esa parte visual que fue muy característica de la serie original de Netflix, de las temporadas 1, 2 y 3 respectivamente. Ojalá en algún momento se pueda regresar a eso, pero en lo que fue la temporada 1 a esto, creo que este es un capítulo en el que ya tenemos bien situadas todas las bases y a los personajes ya los conocemos. La situación en la que estamos en este capítulo en particular lo quiero dividir en dos partes, en el sin spoilers y con spoilers. El sin spoilers, yo lo único que puedo decir respecto a este inicio de nueva temporada es que promete ser una más cardíaca que la anterior. El capítulo 1 fue interesante de la temporada anterior. Después los últimos dos, el 8 y el 9, ya sabíamos por qué había funcionado, porque estaban a cargo las mismas personas. Del 2 al 7, ahí estaba un poco el bajón, que de repente algo muy bueno y de repente bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y aquí en este tenemos otra vez la calidad en cuanto a las expectativas de un regreso de Daredevil con otras personas a cargo. Tenemos un guión que nos introduce a nuevos personajes, tenemos ciertas referencias a otros tantos, y me gustaría platicar eso dentro de un momento cuando ya hablemos con spoilers. Es un capítulo que te reintroduce a este mundo de Daredevil, que nos vuelve a situar en esa paranoia del alcalde Fisk en cuanto a la búsqueda y captura de los vigilantes que están tocándole y tocándole las narices, y sobre todo en el aspecto de perseguido fugitivo que es Matt Murdock, así como todos los que lo rodean y que por lo menos tienen la misma iniciativa que él, que es detener de una vez por todas a Wilson Fisk. Es un capítulo que, aunque es lento en su desarrollo, no te aburre porque los diálogos son competentes, pero hay una que otra escena que podría resolverse de otra forma, sobre todo con el personaje de Matthew Lillard, que tiene mucho que ver con una persona que vamos a en un momento a hablar, pero que sí es algo importante tomando en cuenta de este magno universo al que pertenece Daredevil, y que por fin ya podemos hacer mención a otros tantos personajes y lugares y cosas y acontecimientos
que han suscitado a lo largo y ancho de este UCM. Así que en cuestión de nota, yo a este le pongo un 8.5, sobre todo el final me parece muy interesante y nos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Así que ahora sí, 3, 2, 1, spoilers. El capítulo inicia en el alta mar. Realmente ya hemos visto un poco de esto en el avance de la temporada número 2 y en una que otra imagen promocional, que es Daredevil en un barco que tiene por nombre Estrella del Norte, y a raíz de esa introducción tenemos el hundimiento de esta embarcación. Y esto es muy importante porque a lo largo del capítulo todos los personajes que rodean a Wilson Fisk van a buscar a los capitanes, a los tripulantes que estaban a cargo del timonel de ese barco llamado Estrella del Norte. Este término Estrella del Norte nos suena mucho a lo que le había dicho la psicoterapeuta, la psicóloga de Bullseye, de este personaje interpretado por Wilson Bethel, pero es nada más una referencia, más que nada también porque tendremos mucho a Bullseye en la temporada. De eso hablaremos luego. Tenemos a Matt Murdock que se está escondiendo en el restaurante Josie's, tiempo después obviamente de lo que acontece en la temporada 1. Ese final de temporada nos daba que varias personas que rodean a Matt estaban tal cual de su lado, del lado de Daredevil, del lado de los marginados que quieren poner a Wilson Fisk tras las rejas o, si no queda de otra, eliminarlo del mapa. Está Wilson Fisk con un poder más alto que nunca. Tenemos al alcalde, tenemos a la señora Vanessa Mariana Fisk, que es interpretada por Ayelet Surer. Están en el poder ultra mega máximo y obviamente no hay nadie de momento que les pueda tocar los talones. Tenemos también la parte visual noticiosa, como en la temporada anterior, de BB Report, que es la sobrina de este periodista Ben Urich, que había aparecido en la temporada 1 de Daredevil y que bien sabemos cómo acabó. Esas escenas de repente sí te pueden cortar un poco el ritmo, aunque entiendes la intención del personaje y el por qué está haciendo lo que está haciendo. El preguntarle a la ciudadanía de Nueva York qué es lo que opina de los vigilantes, de la fuerza antivigilantes y de la situación de la ciudad es algo que teníamos muy pertinente en la temporada anterior y que aquí visualmente nos lo quieren volver a recalcar. Tenemos el personaje también de Heather Glenn, me parece, la doctora, la terapeuta que había salido con Matt Murdock en la temporada anterior y que fue una de las casi víctimas de Muse, este pintor que agarraba a todas sus víctimas y pintaba los muros de la ciudad con sangre. Bueno, resulta que el tipo este murió en la temporada anterior, pero aquí le van a dar un juego interesante, sobre todo a raíz de ese pasado que nunca muere y de revivir nuestros fantasmas. Matt Murdock y Karen Page aquí están más unidos que nunca. El capítulo nos lo dice tal cual y tenemos menciones a dos personajes que son importantes dentro del universo cinematográfico de Marvel. Uno que tiene que ver con el mundo Defenders, el mundo Daredevil, que ya sabemos que va a aparecer en esta temporada, que es Jessica Jones. Ya hacen una mención directa a ella porque tiene que ver con el puerto y del asunto del barco y demás. Pero también hay una mención en una escena que tiene que ver con el personaje de Matthew Lillard, el intérprete de esa versión live action de Shaggy en Scooby-Doo, y que aquí tiene el papel de alguien llamado Charles, el señor Charles. ¿Por qué tiene tanta importancia este sujeto? Porque es un tipo dicharachero que realmente le vale un cacahuate lo que Fisk le haga o le deje de hacer, porque sabe que tiene el respaldo de una persona sumamente crucial en las películas de Marvel y ya la hemos visto desde 2021 en The Falcon and the Winter Soldier. Tenemos una llamada telefónica hacia gente que rodea a Fisk para que el personaje de Matthew Lillard, este señor Charles, se quede con él y pueda platicarle el plan que realmente tiene, que es eliminar cualquier cabo suelto en lugar de platicar o dialogar. Tenemos a Valentina Allegra de la Fontaine detrás de la llamada, el personaje de Julia Louis-Dreyfus, que vimos recientemente, o por lo menos el producto más reciente, que fue Thunderbolts. Este personaje, que es la presidenta o la jefa, directora de la CIA, la conocimos en The Falcon and the Winter Soldier, después la tuvimos en la postcréditos de Viuda Negra reclutando a Yelena.
posteriormente en Black Panther Wakanda Forever con el asunto del vibranium y de si conquistamos o no Wakanda, y posteriormente en lo que fue la película de los Thunderbolts. Este personaje, si llega a aparecer en Daredevil Born Again, me encantaría que Julia Louis-Dreyfus tuviera una conversación con el Kingpin de Vincent D'Onofrio. Es algo que en estos bajos mundos de Nueva York podría funcionar perfectamente, y que yo sepa, el personaje de La Fontaine no tiene ninguna bronca de derechos, como si lo tiene Spider-Man de aparecer en Daredevil, y como si lo tiene Wilson Fisk Kingpin de aparecer en una película de Spider-Man. Si llega en algún punto Julia Louis-Dreyfus a hacer acto de presencia aquí, vamos a jugar algo muy divertido en cuestión de resolución y en cuestión de la participación de otros personajes que rodean a Daredevil en cuanto a ser vigilantes o gente aparentemente fuera de la ley, resolviendo cosas que la policía no hace porque la policía la tiene Fisk agarrada del cuello. Daredevil Born Again es una reinterpretación de lo que fue la serie original de Netflix, pero ya en la parte actualizada del universo cinematográfico Marvel. La primera temporada sufrió mucho por esas evidentes regrabaciones y el tono que tenía la serie en cuanto a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 respectivamente. Teníamos la reintroducción de Frank Castle, teníamos la reintroducción de Bullseye, de este personaje de Benjamin Poindexter, pero aquí ya nos damos cuenta de que la narrativa presentada en tono en el capítulo 1 de Born Again, temporada 1, así como en el capítulo final, la vamos a tener aquí en la temporada 2 a lo largo y ancho de los 8 capítulos que van a emitirse. Esta temporada concluye el día 5 de mayo, así que el día 5 de mayo llega el capítulo 8. Una semana después, el día 12 de mayo, llega el especial de 60 minutos de la Marvel Presentation del personaje de Frank Castle, The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, a quien veremos en julio en Spider-Man Brand New Day. Así que tendremos contenido callejero Marvel durante las próximas 8-9 semanas, y aquí vamos a estar para hablar de cada uno de estos episodios. Capítulo número 1 de Born Again, temporada 2, titulado Estrella del Norte. Es un capítulo, como bien dije, lento, pero seguro, sabe a lo que va. Reintroducimos la trama de Matt Murdock en una ciudad de Nueva York completamente corrupta desde la raíz, con un alcalde que debería estar preso, pero que tiene más poder que nunca, y que será necesario tener bastante apoyo para lograr detener a este calvo de saco blanco. Es una reintroducción interesante. El final es muy debatible para algunas personas. Es una sorpresa interesante por el objeto que está ahí y la persona que tiene en poder ese objeto y el por qué lo lanza. Hay un personaje en Born Again temporada 1 que es una especie de abogado que trabaja con la compañera que tiene Matt Murdock después de la muerte de Foggy, que es Kristen McDuffin, me parece que se llama, y que aquí ese personaje vuelve a aparecer con McDuffin, que eran muy cercanos a Murdock, Nelson y Page, a raíz del final de la temporada 3 de Netflix y todo lo que ha ocurrido en el universo Marvel. Este personaje sabe la identidad de Matt, sabe lo que está ocurriendo, sabe por qué se están escondiendo, pero llegan a su casa los sujetos estos de la Fuerza Antivigilantes, le dan una golpiza, hace que llega Daredevil con su muy bonito traje negro. Ya por fin tenemos las 2 letras D en el pecho, ya era bendita hora, y llega un punto en el que someten a Matt Murdock porque el personaje abogado amigo de Matt está empezando a tener una especie de taquicardia que le recuerda a lo que ocurrió con Foggy Nelson en la temporada 1 en el inicio de la misma. Así que de repente como que Matt se distrae, pierde el norte y lo golpean y lo golpean y lo golpean. Le logran quitar la máscara, pero no sin antes los vigilantes darse cuenta de que él es Matt Murdock. Están a punto de acabar con él hasta que alguien lanza disparos certeros a la cabeza de cada uno de estos. Y se te vienen a la mente 2 personajes, Frank Castle y uno menos probable, que es Bullseye. Pero cuando lanzan un cuchillo con las siglas You're Welcome de nada, nos da a entender de que Bullseye va a tener un juego aquí muchísimo mayor y más importante al que tuvo en la temporada 1.
a ver qué es lo que ocurre, pero entre referencias, entre menciones, que si Jessica Jones, que si Valentina Alegra de la Fontaine, que si el cuchillo de Bullseye, que si el barco Estrella del Norte, que si los vigilantes están siendo perseguidos, una trama política corrupta, socialmente podrida, es algo que Daredevil necesitaba, y aquí estamos para disfrutar de este camino de la temporada número 2. Si ya vieron el episodio, cuéntenme, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Les decepcionó? ¿Les encantó? Dejen su postura en los comentarios. Si les gusta este contenido, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones, y sobre todo, si le dan me gusta, les puede aparecer en su tableta o en su teléfono esta estrellita, este logo del hype. Si creen ustedes que este contenido merece hypearse, se les agradecería muchísimo para que lleguemos a más personas en esta plataforma de YouTube, y sobre todo que el propio YouTube sea más benevolente con nosotros. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien, amigos neoyorquinos, y nos vemos en la próxima semana hablando de Daredevil, pero en esta semana por en medio vamos a hablar de otras cositas, así que estén muy pendientes del canal. Recuerden que un gran arte conlleva una gran información.